Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La autoridad y el Evangelio de Pablo. Hemos estado aprendiendo mucho sobre la vida del autor de esta epístola para poder comprender sus enseñanzas, las aplicaciones de lo que dice en el libro de Gálatas y el real interés que tiene Pablo en solucionar un problema interno. Leo de Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El llamado de Pablo tiene muchos elementos y aspectos interesantes. En el capítulo 1 del libro de Gálatas, él está defendiendo su derecho a ser apóstol y es congruente con ese llamado para mantenerse fiel y firme. Pero ¿por qué Pablo tiene autoridad? Pablo tiene autoridad no porque tenga una hoja limpia en su vida. No te puedes parar a hablarme o a decirme porque tú no tienes una hoja limpia en tu vida. Mentiras. Toda persona que ha ido a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, tiene una hoja nueva para vivir. Miren lo que dice Pablo de algo que debemos cuidarnos en el versículo 14 del primer capítulo del libro de Gálatas. Dice, en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Jesucristo utilizó también la palabra tradición para decir que las tradiciones mataban a los fariseos. ¿A qué se refiere con tradiciones? Cuando Dios estableció el sistema sacerdotal en el Sinaí y le dio orden con los israelitas, les dio un cúmulo de ordenanzas y enseñanzas que cuidaran todo lo que ocurría en el santuario con sus ritos y sacrificios y otros elementos externos. Esto lo llamó Dios la ley de Moisés. Esto que he dicho que se llama la ley de Moisés, para que tengamos claridad que es diferente a la ley de Dios, voy a pedirles que busquen en Deuteronomio 31:24 para que tengamos claridad de qué es lo que está hablando Pablo durante estos días en la epístola de Gálatas. Dice, Deuteronomio 31:24 en adelante. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté por testigo contra ti. Noten, esta ley la escribe Moisés en un libro y es puesta a un lado del arca y está en contra de los israelitas. Ahora pásese a Éxodo 25:16. Habla de otra ley escrita y esta es la ley de los 10 mandamientos, porque la ley de Moisés la escribe Moisés. Y miren, dice 25:16 de Éxodo, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿A qué testimonio se refiere? Saltamos ahora a Éxodo 32:15. Volvió Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Este punto va a ser muy importante. La ley de Dios, la de los 10 mandamientos, fue escrita en 2 tablas por el dedo de Dios y colocadas dentro del arca. La ley de Moisés es escrita por Moisés en un libro y puesta al lado del arca. Esta diferencia nos proporciona un elemento fundamental para lo que Pablo nos va a decir, y es lo que Dios ha dicho y como Dios ha ordenado las cosas es como debemos hacerlas. Hay 2 elementos fundamentales. Pablo dijo, yo era un malvado perseguidor, pero ahora soy una nueva persona en Cristo. Usted tiene que defender su nuevo nacimiento en Cristo y no dejarse endilgar su pasado. Y ese pasado está en manos de Dios porque te has arrepentido y lo has confesado. Y el segundo elemento que hemos visto es a un Pablo que dice, no hay un evangelio diferente.
Vamos a irlo comprendiendo. Esté pendiente de los audios porque va a ser muy emocionante ver en Gálatas la raíz del problema de las diferencias de nosotros, las iglesias de los cristianos. Y esto va a marcar una pauta importante. La autoridad y el evangelio de Pablo en Gálatas nos van a servir mucho para orientar nuestra vida cristiana. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.